Tenemos aquí entonces nuestra última versión del archivo que estábamos trabajando previamente, que para nuestro caso será la versión 2 si estamos utilizando el modo tradicional, o será el valor del incremento dependiendo de la opción que utilizaron para guardar el archivo. Lo que vamos a hacer ahora es construir un modelo de bajo poligonaje. Vamos a añadir ciertos detalles particulares que identificarían de mejor manera la forma y la figura del objeto, y con eso tendríamos un modelo que visualmente podemos interpretar como un libro, pero que la cantidad de polígonos que se utilizó para construirlo fue la mínima para poder interpretar ese objeto en su forma básica. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, vamos a adicionar una pequeña curva al bloque de hojas, que es común dentro de los libros, sobre todo en los que se usan continuamente. Se van desplazando los cuadernillos y van generando una pequeña curvatura que identifica ese bloque de hojas. En la parte posterior del libro también, de igual manera, vamos a hacer una pequeña curva sobre el lomo, que también es común en ciertos tipos de libros. Hay otros libros, obviamente, que tienen el lomo mucho más recto, pero en este caso le vamos a adicionar una pequeña curva. Y por último vamos a adicionar unos biseles. Los biseles son extremadamente importantes en el modelado. En el mundo real, debido a los tipos de materiales que tenemos y a las características climatológicas propias de la Tierra, todos los objetos tienen cierto nivel de desgaste sobre las aristas. Eso hace que se generen biseles o chaflanes dependiendo de la densidad de cada uno de los materiales. Y es lo que nos sirve a nosotros como seres humanos ópticamente, también para ayudarnos a definir la forma y figura de los objetos. Vamos a empezar entonces adicionando pequeños detalles de curvatura para mejorar la forma y figura de nuestro objeto. Y vamos a hacer lo siguiente: las herramientas ya las hemos utilizado antes, entonces vamos a hacer unos pequeños cortes para adicionar segmentos y empezar a adicionar detalles a la forma. Como siempre, entonces vamos a seleccionar inicialmente Edges, vamos a empezar a hacer cortes utilizando la herramienta Connect. En este caso serían cortes sobre el eje X, necesitamos hacer un par de cortes aquí sobre el bloque de hojas y sobre el lomo para poder adicionar la curvatura. Así que lo que hacemos es seleccionar alguno de los edges y recuerden, lo único que tenemos que hacer es seleccionar un edge paralelo, presionar Shift y doble clic. Con eso automáticamente tendríamos la selección del anillo completo de los diferentes edges que vamos a utilizar para hacer los nuevos segmentos. Utilizamos la herramienta de Connect y en este caso vamos a adicionar 2 o 3 segmentos. Esto dependerá también del nivel de detalle que ustedes quieran tener. Recuerden que es un modelo de bajo polígono donde estéticamente podríamos explícitamente mostrar ese bajo poligonaje, pero también podríamos utilizar cierta medida o dimensión de segmentos para evitar que ópticamente veamos ese nivel de detalle. Voy a seleccionar 3 segmentos, creo que 3 segmentos nos da un buen nivel de detalle para las curvaturas. Y en este caso no tenemos que hacer nada más, no vamos a utilizar slide, no vamos a utilizar pinch. Recuerden que pinch y slide tiene como comportamiento es ubicar los edges o los nuevos loops que hemos construido en este caso de acuerdo a los bordes de los contenedores donde se crearon. Así que vamos a presionar Enter para aceptar las subdivisiones que acabamos de crear. Y aún teniéndolas seleccionadas, lo que voy a utilizar es la herramienta de movimiento y voy a desplazarlos sobre el eje X. Simplemente voy a mover estos nuevos segmentos hacia la parte posterior del libro y de esa manera empezar a crear una pequeña curvatura tanto en el bloque de hojas como en el lomo en la parte posterior. Seleccionamos el eje X y lo movemos un poco. Luego vamos a seleccionar el del medio. Recuerden que para seleccionar todo el loop completo, damos doble clic. Y con esta selección del loop completo, recuerden que el loop es todos los edges continuos que teníamos sobre ese segmento y lo desplazamos un poco más. Con eso vamos a formar ópticamente la curvatura natural que se da sobre algunos libros. Esto, como ven, le añade riqueza al objeto que estamos construyendo. Por último, lo que voy a hacer cuando adicionamos este nivel de detalle, entonces empezamos a ver que las dos esquinas que teníamos son muy duras. Así que vamos a seleccionar los dos edges y vamos a hacer que la curva sea continua. Seleccionamos el edge y lo único que tenemos que hacer es moverlo. En este caso lo tendríamos que mover sobre los dos ejes, sobre el eje Y y sobre el eje X. Si lo quieren hacer de manera más precisa, podríamos utilizar una vista ortográfica. Así que podríamos ir a la vista frontal
y aquí simplemente desplazarlo para terminar de formar esa curvatura. De la misma forma, entonces vamos a seleccionar el edge en la parte inferior. En este caso podríamos seleccionar también vértices. Si cambiamos al modo de selección de vértices y hacemos un barrido sobre el vértice, estaríamos seleccionando todos los vértices que corresponden y simplemente los movemos para empezar a generar la curva. Con eso tenemos una mejor curva sobre el lomo y una mejor definición de la forma del libro. Regresamos a la perspectiva y este es el resultado que tenemos hasta ahora. Con pequeños cambios, si lo notan, y solo adicionando algunos segmentos, empezamos a tener mayor nivel de detalle sobre el objeto que construimos. Lo que vamos a hacer ahora para terminar esta parte de bajo poligonaje, entonces nuevamente es adicionar esos biseles o chaflanes. Como les decía, todos los elementos u objetos que tenemos en el mundo real usualmente tienen un nivel de bisel o de chaflán sobre las aristas. Incluso los que tienen alta tecnología o cortes de alta tecnología que son muy finos, pero de ninguna manera llegamos a tener este tipo de cortes matemáticamente exactos que tenemos aquí. Tal vez lo más cercano a este tipo de cortes en el mundo real serían las hojas de corte, como los cuchillos, y algunos otros tipos de objetos que tendrían un bisel muy fino. Pero el resto siempre vamos a tener esos biseles o chaflanes y nuevamente es un buen nivel de detalle óptico para que también nos ayude a identificar de mejor manera la forma de los objetos. Para hacer biseles entonces vamos a utilizar una nueva herramienta, es la herramienta Vivel, que nos va a permitir construir los biseles. Y para eso tenemos que seleccionar los diferentes edges, los bordes de los polígonos, donde queremos que se realice ese bisel o chaflán. Vamos a ir a la herramienta de selección de edges y vamos a empezar a seleccionar los edges sobre los cuales queremos hacer ese bisel. Vamos a ir adicionando con Shift los diferentes edges. Recuerden que podemos ir seleccionando doble clic para que seleccione los edges en loop que se encuentren de manera continua. Si no se encuentran de manera continua, asegurémonos de seleccionarlos todos. Con esto tenemos la selección inicial de la cara superior y ahora vamos a seleccionar los de la cara inferior. Bien, ya está. Nos aseguramos de que la selección sea correcta, de que solo sean los edges sobre los cuales vamos a aplicar los biseles. Vamos a adicionar estas esquinas particulares que tenemos acá. Son importantes para la forma del objeto. Y con eso tendríamos nuestra selección completa. Ahora entonces vamos a utilizar nuestra herramienta de Vivel. Damos clic sobre la herramienta y tendremos nuevamente una cajita de diálogo que tiene las diferentes propiedades que podemos utilizar. Como ven, automáticamente nos colocó un bisel o chaflán, y ese bisel o chaflán está dado por el valor de la fracción, el fraction. Entonces vamos a manipular el valor de fraction. Si queremos nos podemos acercar un poco más al objeto de manera que podamos empezar a trabajar de mejor manera con la selección que tenemos. Actualmente entonces tenemos un valor de 0.5, vamos a colocar un poco menos, un 0.3 estaría bien. 0.3, 0.2 está bien. Noten que automáticamente en algunas esquinas vamos a tener un triángulo. A nivel de topología no hay ningún problema realmente porque estamos trabajando un modelado de bajo poligonaje. Pero más adelante vamos a empezar a ver algo de topología y vamos a empezar a entender que dentro de lo posible siempre va a ser mejor tener quad o cuadriláteros. Por ahora no va a haber ningún problema. Otros parámetros que podemos tener ahí son segmentos. El chaflán o el bisel que se acaba de crear podríamos tener segmentos, en este caso es solo uno, pero podríamos decir que sean 2 o 3 o más segmentos. Y eso iría manejando de mejor manera la curvatura que se tiene en este caso. Por lo cual podríamos manejar con mayor precisión los biseles y chaflanes que queramos trabajar. Por ahora uno está bien, como veníamos trabajando es un modelado de bajo poligonaje, o sea que no vamos a adicionar grandes cantidades de polígonos, sino que vamos a dejar los mínimos necesarios para que la forma y figura del objeto sean definibles por el ser humano.
Para aceptar simplemente damos clic sobre la escena y ya tendremos nuestro chaflán aplicado sobre el objeto. Como vemos ahora, entonces tenemos un bajo nivel de poligonaje. Solo adicionamos algún par de segmentos más, por lo tanto algunos otros polígonos, pero le añadimos riqueza a la forma y la figura del objeto. Unas pequeñas curvaturas, unos biseles que van a dar una mayor interpretación al tipo de objeto que referencia. Voy a ir al modo de objeto y como lo vemos aquí, si lo notan, estos chaflanes dan una visualización óptica que define de mejor manera las diferentes formas. Vamos a guardar otra versión de nuestro objeto, entonces simplemente vamos a irle File y Save Scene As. Voy a seguir utilizando la nomenclatura manual, pero ustedes pueden utilizar la nomenclatura automática de Maya. Tenemos nuestra versión 3 y Save As. En la siguiente sesión entonces vamos a trabajar en un modelo de alto poligonaje o de alto nivel de detalle, pero en este caso ya no vamos a utilizar la técnica de Box Modeling, que era la que estábamos utilizando hasta ahora, sino que vamos a utilizar una técnica nueva que es la técnica Subdiz o de subdivisión de superficies, que es la que usualmente se utiliza para tener un alto nivel de detalle y un mejor control sobre la forma y figura de los objetos.